apreciados amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Bueno, buenos días. Hoy viernes 24 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 12 de física para el grado 10º de la jornada de la mañana. Perteneciente al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a continuar con las leyes de la dinámica que hemos estado trabajando desde la clase anterior. Las tres leyes que tiene Newton: la fuerza, que es la primera ley, que pertenece a la ley de la inercia; la ley fundamental de la dinámica, que pertenece a la fuerza también, que es la segunda ley de Newton; y la tercera ley, que es la de acción y reacción hacia las fuerzas, que es la tercera ley de Newton. En base a estas tres leyes, vamos a continuar con la medición de la fuerza, y que esta pertenece a la ley de Hawking. La ley de Hawking la estuvimos viendo en el movimiento armónico, en el movimiento rectilíneo, ¿sí? Por lo tanto, se trae a coalición en esta clase. Para determinar la intensidad de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, se utiliza un instrumento denominado dinamómetro. Muchos pueden conocer, algunos lo conocen, otros pues lo han visto. En ese dinamómetro, así como el que tiene la imagen, ¿sí? O como el que observa la imagen, que es uno simple, pero bueno, que consiste en un resorte graduado que al deformarse permite medir el valor de dicha fuerza, ¿sí? O sea, en estos puntos. Aquí hay una regla, ¿okay?, en la cual va diciendo números, en las cuales a donde se estira el resorte, así dice cuánto mide cada resistencia o cada ejerción de fuerza para cada punto y en cada resorte. Entonces, para explicar el funcionamiento de un dinamómetro, este dinamómetro ustedes lo pueden hacer en la casa, todos, ¿okay?, con ciertos resortes que consigan. Nos basaremos en las propiedades elásticas que tienen algunos materiales. Por ejemplo, si se cuelgan sucesivamente varias pesas del extremo libre de un resorte, se obtienen diferentes variaciones de su longitud con respecto a la longitud natural del resorte, como se observa en la figura. ¿Okay? Teniendo en cuenta esta parte, podríamos decir y hacer, por ejemplo, una tablita así como esta. ¿Sí? En la siguiente tabla se representan los datos obtenidos de un experimento como el descrito anteriormente en un dinamómetro, que al calcular el cociente entre cada fuerza aplicada y el respectivo alargamiento del resorte, se observa que el valor obtenido es constante. ¿Ok? Por ejemplo, si se le aplica una fuerza de 20 newton, el alargamiento en el resorte es de 2 centímetros. Por lo tanto, su cociente, que es entre el newton sobre centímetro, sería de 10 newton centímetros entre ese cociente. Así, para la fuerza de 30 newton y un alargamiento de 3 centímetros, estaría dando la misma constante, fíjense, para cada situación. Esto quiere decir de que esto se da en un resorte, ¿sí?, en un dinamómetro como el que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, esta partecita es el cálculo del cociente entre cada fuerza aplicada al respectivo alargamiento. Si nosotros necesitamos representar gráficamente los resultados obtenidos, la gráfica sería una recta cuya pendiente es igual al valor de los cocientes. Ya ustedes recuerdan esta parte que la hicimos una vez, ¿sí o qué? De acuerdo
Acá sería el eje X el centímetro y acá sería la fuerza que estamos aplicando en el eje Y. ¿Ok? O sea que el eje Y pertenecería a la fuerza aplicada y el eje X perteneciente al alargamiento del resorte. Y de esta forma se explicaría gráficamente el resultado obtenido de ese dinamómetro. Teniendo en cuenta esa parte, a partir de los datos de la tabla y de la gráfica, se concluye que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento, ¿sí o no? Es directamente proporcional, ¿sí o no, Nel? Sí. Porque la constante no varía. Tú recuerdas que eso lo expliqué al principio, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces quiere decir que la fórmula sería igual, la constante sería igual entonces a la fuerza sobre el eje X, sobre lo que se aplique en el eje X. 11. Donde K recibe el nombre de constante elástica del resorte. En el ejemplo anterior, la constante elástica corresponde al cociente entre cada fuerza y el respectivo alargamiento calculado. Es decir, que la constante igual a 10 newtons sobre centímetro sería igual a 1000 newtons sobre metro, a 1.0000 newtons sobre metros, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, al realizar la misma experiencia con resortes diferentes, se obtiene una relación como lo anterior. Sin embargo, el valor de la constante elástica, K, es distinto para cada uno, ya que esta constante depende de las características del resorte utilizado. Una vez visto todo eso, ustedes se preguntarán esto. Ya yo acabo de decir por qué K es igual a 1.000 nano o newton, perdón, sobre metros. Entonces, alguno de ustedes va a justificarme por qué 10 newton es igual a 1000 newton sobre metros. O milisegundos. O milicentímetros, perdón. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes me puede justificar eso? Eso está en los libros. Eso está en matemática, perdón, también. ¿Ok? Me lo escriben en la tarea. A partir de los resultados anteriores descritos, se puede enunciar que la ley que rige las deformaciones elásticas, es más, este creo que está en la parte de la ley de Hawking. Yo creo que les di la parte esa. Ok. Se puede enunciar que la ley que rige las deformaciones elásticas, la longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Esta ley, publicada por el inglés Robert Hooke en el siglo XVII, se conoce como la ley de Hooke, y su expresión matemática es esta. ¿Ok? Esta que está aquí. Esa es la ley de Hooke, y esa es la expresión matemática. En base a esa ley, ustedes me investigan esta parte. ¿Ok? Sí. Facilito. Bueno, hagamos un ejemplo para que podamos entender esta parte de las medidas. Primer ejemplo. Se ejerce una fuerza de 200 newton sobre un resorte cuya longitud es 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar A, la constante elástica del resorte. B, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newton. O sea, ya aquí cambió. C, la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros.
y aquí cambió también el alargamiento. Y la D, el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300. Bueno, teniendo en cuenta esto que nos determinan, vamos a mirar las respuestas. Primero, en la A, el alargamiento del resorte se considera que es sobre el eje X, ¿sí o no? Entonces, X sería igual a 25 metros. Menos los 20 metros, entonces eso es igual a 0,05 metros. Y ya tenemos el alargamiento en el eje X. Para determinar la K, utilizamos la ecuación, recuerda la de la ley de Hawking, fuerza igual a constante por el eje X. ¿Dónde que necesitamos? La constante, perfecto. Entonces sería igual a la fuerza que ejercimos, que nos dicen que es de 200 newton, la fuerza que es de 200 newton, y los 0,5, que es esta parte que al reemplazarlo, nos da que la constante es igual a 4000 newtons sobre metros. ¿Ok? Entonces, esta constante elástica del resorte es de 4000 metros, 4000 newtons sobre metros. Y ya tenemos la resultante de la primera, así que conseguimos la constante de la solución de la opción A. Ahora, la solución de la opción B. Para calcular el alargamiento despejamos el eje X de la ecuación. Entonces, X sería igual a la fuerza sobre la constante. ¿Cuánto es la fuerza que nos piden en la opción B? Nos dice que es de 300 newton, véalo aquí, 300 newton. Entonces ya la fuerza nos cambia de 200 a 300 en la opción B. Entonces quiere decir que 300 newton sobre la constante elástica del resorte nos da 0,075 metros al reemplazar y calcular esta ecuación. Entonces quiere decir que cuando se aplica una fuerza de 300 metros, de 300 newton, el alargamiento es de 7,5 centímetros, que equivale a este mismo valor que está aquí, a 0,075 metros. Estamos entendiendo hasta el momento, está facilito todo. Ahora la C, ¿qué nos pide la C? La fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros. ¿Sí o no? La C, vamos a aplicar la C, teniendo en cuenta los valores que ya nos dio la constante, ¿sí? Entonces lo único que podemos decir que el alargamiento es de 0,8, o sea que este pertenece a la 0,8 pertenece a la X. Listo, entonces aplicamos en la ley de Hawking esta fórmula, reemplazamos los valores, la constante y la X y el alargamiento, y nos da que la fuerza es igual a 320 newton al calcular. Entonces, esto nos quiere decir que la fuerza aplicada sobre el resorte para que el alargamiento sea de 8 centímetros es de 320 newton. Y la D, que es lo que nos pide la D, el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newton. Ya que esa sería que la constante del resorte es 4000 newton sobre metro, porque esa fue la que hicimos con respecto al valor del propio resorte. Véalo aquí donde está. Listo, por lo tanto la constante es esta. Esa sería la respuesta de la D. Y listo, ahí solucionamos los 4 puntos. Facilito. ¿Sí o qué, chicos? Ahora, busquemos otro ejemplo. 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1100 kilogramos, comprimiendo los muelles de este en 3 centímetros, considerando que los muelles actúan como un solo resorte. Entonces calcular A,
la constante elástica de los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es de 2,058 newton. B, hallar la longitud de X o el alargamiento que baja el vehículo si la fuerza aplicada es de 2.744 newton. Y la C, hallar la fuerza que se debe aplicar al vehículo para que descienda en 6 centímetros. Si ya descendió con esos 3 señores, ya de 210 kilogramos, 3 centímetros, entonces ahora ¿cuál sería la fuerza que se debe aplicar para que descienda 6 centímetros? Esa es la opción C. Bueno, 3 punticos en los cuales, chévere, ¿sí o no? La solución de la A, para determinar la constante, utilizamos la ecuación de la ley de Hooke. Fuerza igual a constante por el alargamiento de X. La constante sería igual a el despejarla, ¿sí o no? Constante sería igual a la fuerza que nos están dando sobre el alargamiento del eje X. ¿Cuánto es la fuerza que nos están dando? 2.058 newton. ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad. Mírenlo aquí. Esa es la fuerza que nos están dando en la A. ¿Y cuánto es la aplicación del alargamiento del eje X, o sea, del resorte? Es de 0,3 metros, que equivale a 3 centímetros. Esto equivale a los 3 centímetros que está diciendo el ejercicio. Entonces, aplicando y calculando, nos da 68.600 newton sobre metro. Entonces, la constante elástica de los muelles del vehículo sería igual a 68.600 newton sobre metros. Ya tenemos la primera. Listo. Este valor nos sirve para la B. Entonces, para calcular la longitud que baja del vehículo, despejamos el alargamiento del eje X de la ecuación de la ley de Hooke, que es esta. Entonces quedaría que X es igual a la fuerza sobre la constante. La fuerza que vamos a aplicar en la opción B, nos dicen allá el ejercicio que es igual a 2.744 newton. Vamos a ver si es verdad. Sí, señor, mírelo aquí. A 2.744 newton para medir la longitud del alargamiento del eje X. Entonces, traemos eso acá, a esta fórmula, reemplazamos los valores. La fuerza sería igual a 2.744 newton sobre la constante que acabamos de aplicar aquí, que acabamos de calcular. Y esto nos da que el resultado es igual a 0,04 centímetros. ¿Ok? Entonces, cuando se aplica una fuerza de 2.744 newton al vehículo, este desciende 4 centímetros nada más. ¿Ok? Ahora, la opción B, la opción C, teniendo en cuenta aquellos valores, para que el vehículo descienda 6 centímetros, lo único que tenemos que reemplazar es el valor en la X, porque ya no lo dan aquí, que es el alargamiento del resorte o del muelle en el momentico. Entonces, teniendo la constante ya calculada, reemplazamos en la fórmula de la ley de Hooke estos valores, y al reemplazarlo lo calculamos y nos da que la fuerza real en la opción C es igual a 4.116 newton. La fuerza aplicada sobre el vehículo para que descienda 6 centímetros es 4.116 newton. Ya tenido los 3 valores de fuerza, los conseguimos en base a todo a una sola fórmula. Lo importante para mí es que ustedes aprendan y vean la clase. ¿Listo? Bueno, pues, chao chicos. Chao. Nos vemos en la próxima semana. Chao, profe. Ya saben, los Feliz quiero fin de mucho. semana. Los quiero mucho, pórtense bien.